Buenas, este vídeo lo hago para explicar y comentar el artículo que nos han enviado sobre la gestión de riesgos, seguridad, etc. Primero tenemos que tener en cuenta la frase del texto, la frase principal. No hay nada mejor que un suceso doloroso para aprender una lección. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias, por decirlo de alguna manera, a los errores aprendemos. Sí que es cierto que lo mejor sería no cometer errores y por lo tanto ya llevar todo aprendido, pero sí que muchas veces es necesario que pase algo, aunque sea complicado, como dice aquí, un suceso doloroso, para aprender y que no vuelva a pasar, no tropezar con la misma piedra. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que cuanta más prevención haya, hay una reducción de accidentes, o sea, una reducción del riesgo, que el riesgo lo comentaremos más tarde. Entonces, tenemos que tener en cuenta el decálogo de la seguridad, que es planificar la actividad. Hay que planificar la actividad, saber los puntos, saber dónde vamos. Aunque no hayamos ido antes, tenemos que informarnos de cada punto, de la comunicación de la ruta, etc. Luego, informarse de la meteorología. Esto serían los peligros objetivos, que luego comentaremos. Entonces, informarse de la meteorología, esto es muy importante, aunque sí que es cierto que en la montaña se puede pasar del blanco al negro muy rápido, pero llevar una idea de cómo es la meteorología media en esa zona o la meteorología que va a hacer en ese mismo día puede facilitar la ruta. Luego, confirmar siempre antes de iniciar la ruta esta meteorología y en caso de que fuera negativa, retirarse. Luego, llevar siempre un material adecuado, el material también el que indican los guías, pero un material básico como puede ser material de seguridad para según qué actividades, pero siempre botas, todo atado, las medidas de seguridad y el material adecuado. Conviene no ir solo, porque al ir solo no tenemos a nadie, si nos pasa algo, a nadie que pueda comunicar o que pueda llamar. Luego adecuar la ruta a las condiciones físicas y técnicas. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos hacer una ruta, sí que por debajo de nuestras posibilidades no habría ningún problema, pero rutas más difíciles, por ejemplo, más largas que nunca hemos hecho, esto puede, si no lo hemos probado, puede causar problemas, ya que si no estamos físicamente preparados nos quedaríamos a la mitad o en medio y sería complicado volver. Y después las condiciones técnicas se refiere a que no hagamos, por ejemplo, si vamos a hacer unas vías ferratas, no hagamos una vía ferrata que sea más complicada que nuestro nivel porque podemos encontrarnos con serios problemas. Luego, saber orientarse, esto es básico, saber orientarse en la montaña, no solo llevar un GPS o un móvil, ya que estos elementos pueden fallar por cualquier cosa, sino también llevar un mapa y una brújula y saber utilizarlo, sobre todo, a ver, en zonas como Collserola no sería tan necesario porque pasa gente, aunque hay que llevarlo por si acaso, pero en zonas de montaña como podrían ser en los Pirineos sí que sería necesario llevar materiales diferentes, tanto GPS, móvil, brújula, mapa, etc. Luego, no se finaliza la actividad hasta que llegamos a un sitio seguro. No podemos decir, mira, hasta aquí ya hemos llegado, esto era lo que teníamos cumplido. No, porque si nos quedamos a mitad de la ruta, por ejemplo, no estamos en un sitio seguro, no está finalizada la ruta porque sigue habiendo un riesgo sobre las personas. Luego, si ocurre una emergencia, avisar rápidamente a los servicios de emergencia con el teléfono adecuado a cada país. Después, la gestión del riesgo. El riesgo es la probabilidad de que una condición o fuente potencial o real se convierta en un daño, o sea, que cause un daño a una persona, objeto o medio ambiente. El riesgo tenemos que tener en cuenta que tiene tres partes, digamos, porque es una magnitud el riesgo, es la magnitud del riesgo. Y para medir esta magnitud hay tres cosas: la probabilidad, la exposición y la consecuencia. Con lo consecuente, la seguridad, que es lo que había dicho antes que iba a comentar, la seguridad es lo que da directamente, lo que afecta directamente al riesgo. Con lo cual, la seguridad son todas esas medidas que se toman para reducir riesgos. Esta es la seguridad pasiva y la seguridad activa. La pasiva es la que actúa sobre las consecuencias y la seguridad activa es la que actúa sobre la probabilidad y la exposición. Con lo consecuente, la seguridad activa es la que va a actuar para evitar el accidente.
y la seguridad pasiva es la que evita consecuencias mayores del accidente. La prevención para reducir la probabilidad de medidas de seguridad. Esto quiere decir lo que hemos comentado, que las medidas de seguridad son la prevención que habíamos hablado antes, que habíamos dicho que cuanta más prevención, menos riesgo habría, con lo consecuente la seguridad es la prevención que hay que tomar para reducir riesgos. Análisis del riesgo. Hay que tener en cuenta que en la montaña siempre hay riesgo, no existe el riesgo cero. Luego, no llegar a situaciones de riesgo extremo, no forzarse, no hace falta. Si vemos que esa parte es un riesgo casi seguro, no hace falta pasar por ahí, a no ser que sea extremadamente necesario. Mantenerse siempre alerta, siempre hay que estar en una tensión, nunca relajarse. Sí que es verdad que podemos disfrutar de la naturaleza totalmente tranquilos, pero no relajarse del todo, siempre estar en una ligera tensión, en estado de alerta. Luego, reevaluar siempre el riesgo constantemente. Cuando veamos una cosa, aunque tuviéramos planificada la ruta, si vemos algo que podría afectar negativamente al desarrollo de la ruta, reevaluar el riesgo y decir, vale, pues por aquí no pasamos. O incluso hacer cambios de ruta en el último momento. Siempre tenemos que llevar todas las medidas de seguridad y siempre saber, tener conocimientos de cómo aplicarlas. No vale llevar todas las medidas de seguridad sin saber aplicarlas. Los factores que afectan para el riesgo son ambientales, humanos y los dos juntos. Están los ambientales, que son los procesos, que es el peligro. Hay dos tipos de peligro, el subjetivo y el objetivo. El objetivo son derivados de procesos naturales, como es la meteorología, la orografía y procesos biológicos. Y en cambio, el peligro subjetivo, que es el que hablamos aquí de humanos, es el que recae sobre una mala actitud del humano, una mala preparación, una mala condición física, un material inadecuado, etc. Con lo consecuente hay que tener en cuenta estas partes para ir a la montaña con total seguridad y saber gestionarnos. Si no, no tenemos que ir a la montaña. Gracias por vuestra atención y os espero en un siguiente vídeo.